Vamos ahora sí a negociar el salario de este señor, de este chico que está llegando, que está renaciendo, Lionel Messi. Ahí está Lionel Messi haciendo contrato con su propio Messi. ¡No! Uy, no puedo creer, chicos. Tenemos 3 y 2, 5 títulos. Ahí está, sí, señor, miren eso. 1.60, no puedo creerlo. ¡Messi! Ahí está, miren cómo se va aquí. Se va de 1, 2, se va. Continúa un control de balón perfecto y una definición magistral. Hoy vamos a resimular la carrera. Resimular, creo que se le dice. Bueno, yo creo que sí. La carrera del mejor jugador del mundo, o al menos uno de los mejores de toda la historia. Al menos para muchos, ¿no? Un jugador que espero que en esta próxima Copa del Mundo se la gane. De todo corazón deseo que Lionel Messi se gane la Copa del Mundo para que cierre su carrera deportiva como debe ser. Vamos a resimular la carrera de este señor, chicos. Vamos a ver qué se consigue en las próximas 10 temporadas. Vamos a ver si podemos tener el mismo éxito que ha tenido, porque ya saben que hasta el día de hoy ha tenido una carrera intachable, ¿no? Muchos éxitos, muchos goles, de todo. Y lo vamos a hacer, chicos, desde Newell's. Ojo con el dato, vamos a dirigir el Barcelona y lo vamos a fichar de Newell's, porque recuerden que por allá cuando tenía unos 13 años más o menos, se dice que llegó al Barcelona, ¿no? Atentos con ese dato. También se dice que más o menos a sus 16 años debutó en un partido por allá en el 2003 contra el Oporto, creo que fue la cosa, en el Todragao, bueno, más o menos por ahí, así fue la cosa. Fue su debut, aunque de ahí no jugó mucho, y ya que entró solo unos minutos, pero su debut oficial fue un año después, por allá en el 2004. Así que nosotros lo vamos a tener desde los 16 años con nosotros, chicos. Sin más, vamos a darle inicio a este episodio. Poderoso like, suscríbanse, vayan al comentario fijado, déjenme un jugador que quieran, del cual quieran ver una carrera, puede ser una leyenda, puede ser un jugador actual, un chico, lo que sea, me lo dejan en ese comentario. También ahí encuentran contenido relacionado a este, contenido parecido a este, que muy seguramente les va a gustar. En las tarjetas también hay más contenido. Échale una ojeada a esos dos lugares y vamos a darle inicio a esto. A ver, aquí como podemos ver tenemos a Lionel Messi de técnico. ¿Por qué? Bueno, porque pues obviamente si no lo meto de técnico, nos van a aparecer dos Lioneles Messi. Entonces eso no estaría del todo correcto. ¿Qué hice? De fondo les voy a dejar el tutorial de qué fue lo que hice. Me fui, inicié una modo carrera jugador, posteriormente me fui al Paris Saint-Germain, evidentemente escogí a Lionel Messi, y estando allí ya saben que el juego nos permite retirar a Messi, bueno, a cualquier jugador que queramos, pero pues en este caso obviamente retiré a Messi, de manera que solo quede un Messi como jugador en este modo carrera, y de esta forma simplemente le envié la propuesta de dirigir al Barcelona. Esto realmente la mayoría no lo pueden hacer, porque para hacer esto necesitamos un mod que nos permita recibir esa oferta, como para que no se quemen la cabeza pensando, porque ya saben que normalmente la propuesta del equipo que llega es de un equipo chiquitín, pero en este caso pues gracias a los mods, porque yo juego en PC, puedo dirigir la propuesta a, bueno, que la propuesta sea directamente del Barcelona. Una vez estando en el Barcelona, chicos, nos vamos a fichar a Leo Messi, al cual tenemos justo aquí, como pueden ver, chicos. Ahí está Lionel Messi. Lo he creado medianamente parecido, no sé, no estoy muy seguro. Bueno, la cuestión es que también les voy a dejar de fondo el tutorial de cómo lo he creado, por si se antojan, lo quieren hacer, pues ahí les dejo también el tutorial de fondo. Por otro lado también quiero decirles que lo he dejado de 76 de media. Ahí tiene 16 añitos, Argentina, Newell's Old Boys. Los números interesantes, miren. ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, chicos, 76 dirían, pero de 16 años, ¿cómo va a tener 76 de media? Entonces, para mí creo que Messi, ya nació listo. Messi no tuvo que pasar por el desagradable momento de aprender a jugar al fútbol. Él ya nació con ese chip instalado, y yo creo que en los 16 años ya podía tener una media de 76 bueno, 76 de valoración global, creo yo. No estoy muy seguro. La cuestión es que si buscamos en los FIFAs antiguos, ya Messi tenía más de 80 de media. Entonces vamos a dejarlo en 76 y vamos a iniciar desde ahí. Voy a ficharlo y regreso con ustedes. Bien, antes de ir veamos que tiene un costo de 15.5 millones, pero si mal no estoy, Messi no llegó, creo que, bueno, vamos a pagar €1, porque creo que llegó gratis. Tal vez fue el tema de su tratamiento médico al Barcelona, fue su pago, digámoslo. Bueno, no estoy muy seguro de esa historia, pero no creo que el Barcelona haya pagado algo a Newell's.
goles. Bueno, en fin, si lo saben ustedes, realmente soy ignorante del tema. Si lo saben ustedes, me lo dejan en comentarios y punto. Vamos ahora sí a negociar el salario de este señor, de este chico que está llegando, que está renaciendo, Lionel Messi. Ahí está Lionel Messi haciendo contrato con su propio Messi. Con su imagen de unos años atrás. Ahí está el señor, ¿cómo se llama el papá de Messi? ¿Rodrigo Messi? No, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es ese. Esporádico, venga a ver, promesa, digámosla sin promesa, a ver qué pasa. No, nos piden esporádico. Bueno, hay que aceptarlo, de todas maneras se lo merece. 5 años, 5 maravillosos años, desestimar cláusula. No queremos cláusula porque este muchacho tiene que desarrollarse en este Barcelona. Bien, perfecto. Un salario de 13.000, no sé cuánto llegó ganando este señor, pero creo que en Newell, según dice la historia, se ganaba... no sé tampoco cuánto se ganaba porque tenía 13 años. Bueno, en fin, no importa. Vamos ahora sí a ver y acomodarlo en la plantilla. Termina el mercado de fichajes y bueno, así quedó la plantilla tal cual como la ven. Y quiero que esta plantilla de Lionel Messi sea una plantilla joven en su totalidad. Todas las jóvenes promesas bueno, esta no es una joven promesa, pero muy pronto Gavi será su sustituto perfecto. Dest también se queda, García evidentemente, porque he vendido a Piqué. Sí, sé que no lo debí vender, pero después caí en cuenta, chicos, Piqué ya no está con nosotros. Busquets y continúa. Chicos, dice la leyenda, o cuenta la leyenda más bien, que el debut de Messi, el debut oficial fue en 2004 y fue contra el Español, chicos. Aquí estamos a noviembre y este es el primer partido que se va a jugar. Veamos qué tal le va a la pulguita. Bueno, 2-1. Bueno, no anotó. ¡Ay, sí! ¡Wow! ¡Sí anotó, chicos! Al minuto 60, no lo puedo creer. ¡Sí anotó en su debut! ¡Qué loco, muchachos! ¡Qué loco! No sé cómo fue la llegada de Messi, o cómo le fue al Barcelona más bien en el momento en el que llegó Messi, pero al menos en esta historia al Barcelona le fue terrible. Se queda en puestos de Europa League. Bueno, pero en la misma Europa League le fue bien. Inclusive derrotó al City. ¡Qué modo carrera tan curioso este! Manchester City y Barcelona, el Manchester City que es de los mejores actualmente, disputando la final de Europa League. ¡Qué loco! Tenemos a la pulguita Messi, que no sé, pero ahora me parece que se ve bastante alto, ¿no? Pero bueno, ya saben, 1.60 de estatura, 40 y pico de peso, porque tiene 16, bueno, ahora mismo tiene 17 años. Ojo, chicos, que jugó 14 partidos y alcanzó a anotar 4 goles, no tuvo asistencias. Por otro lado, vemos que tuvo un promedio interesante de 6.7 en esta temporada. La mejor presentación fue en Champions, que se jugó 2 partidillos, hizo 2 goles. Qué curioso, 7.3. Tuvo 3 unidades de crecimiento, como pueden ver, y ahora mismo tiene 17 años. Un valor financiero, chicos, de 25 millones, crecimiento del 61%. Vamos, digamos que bien. No sé si para la segunda temporada ya lo convoquen a la selección. Bueno, en fin, ya veremos qué pasa. ¡Vamos allá! Segunda temporada y el Barcelona mejoró un poco, aún así no fue capaz de superar a la Real Sociedad, pero bueno, un segundo lugar para esta temporada en la Liga Santander, ¿no? Nos ganamos la Supercopa de Europa, un título para Messi. Jugador que a decir verdad, esta temporada estuvo muy flojo, chicos, solo jugó 6 partidos en los cuales no tuvo ni goles ni asistencias, evidentemente es un chico de 18 años, pero esta temporada yo creo que es para el olvido, es de esas temporadas que no se consigue lo que se pretende. Por otro lado podemos ver, creció 2 unidades, bueno, no mucho, pero algo es algo. Y también vemos que tiene 6.0 de promedio en toda la temporada. En la Copa de España en ese partido tuvo una gran actuación de 6.4, pero en total 6.0, un promedio muy por debajo de lo esperado. En lo financiero, aún así tuvo un crecimiento del 34% y hoy día es un chico de 29 millones de euros. Veamos en la tercera qué sucede porque, bueno, no me dejó satisfecho Messi. Barcelona arriba y Messi se lleva su primera liga. Fueron necesarias 3 temporadas, ¿no? También tenemos la Copa de España. Muy bien, tenemos goleadores, pero bueno, nuestros muchachos Fati y Depay son los invitados a este goleo. Nuestro muchacho todavía. Hay que tener muy en cuenta algo y es que Messi tuvo una lesión de 7 semanas, si mal no estoy, y no jugó sino 25 partidos. Bueno, para esta ocasión el señor nos regaló 25 grandes partidos, 8 golecitos, ahí va Messi, 2 unidades de crecimiento, un chico de 19 años que promete muchísimo. Tuvo
como pueden ver, 2 unidades de crecimiento y un promedio de 6.7. Ojo que en la temporada anterior, por temas de simulón, muy seguramente se ha vendido el señor Ferran Torres, que ya no está por aquí en la plantilla. Tenemos a Trincao como titular, como pueden ver, tiene 49 y Messi va de recambio. Está la cosa dura, vamos a ver partido y partido en la próxima temporada a ver si Messi le quita la titularidad. Ojo, veamos en... ¿qué esta es la cuarta? Bueno, la próxima es la cuarta temporada, veamos si Messi logra quitarle esa titularidad a Trincao, porque, bueno, por desgracia, como dije, se fue Ferran para darle más espacio, darle poco a poco el espacio a Lionel Messi, que se acomode en la plantilla y quede de titular como debe ser. Segunda liga de manera consecutiva de este Barcelona. 84 puntos, 2 por encima del Real Madrid. También ganadores de la Supercopa de España y victoriosos de la Champions League. Triplete de momento. En el goleo no tuvimos nada, en las asistencias tampoco. Lo mismo sucedió en Champions. Nada de nada. Nuestro muchacho una vez más tuvo problemas se lesionó. Jugó, participó 26 partidos, 7 goles. Ojo al dato, chicos. 7 goles, 2 asistencias. Tengamos en cuenta que Trincao jugó 44 partidos y hizo 11. Creo que el promedio de gol de Messi estuvo un poco mejor. Bueno, en las asistencias estaría mejor Trincao, ¿no? Perfecto para Messi, ahí va lentamente, 2 unidades de crecimiento, va despacio, pero es por temas de lesión también, chicos. Hay que entenderlo. Tenemos 6.8, mejoró su promedio, va bastante bien. En Copa de España 7.1, maravilloso el argentino, y creo que va poco a poco metiéndose en un lugar importante de este club. Financieramente hablando, tuvo un crecimiento del 34%. Déjenme ver, este señor tuvo un crecimiento solo del 29%. Perfecto, Lionel Messi, con sus 20 años haciendo historia, tiene el número o el dorsal 19. Fue uno de los que vistió este señor en la temporada, bueno, en lo que duró en el Barcelona, ¿no? El que más usó fue el 10, el cual se lo vamos a dar única y exclusivamente cuando llegue a la titularidad. De esta forma llegamos al final de esta temporada y vamos a la quinta, en donde se parte este episodio en dos. Veamos qué sucede. Quinta temporada y el Barcelona, bueno, chicos, está gigantesco, nuevamente campeón de liga. Esto realmente mejora. Supercopa de España para nosotros. ¡Wow! Copa de España también. Impresionante, chicos. Supercopa también es nuestra. ¡No! Uy, no puedo creer, chicos. Tenemos 3 y 2, 5 títulos. ¡Qué locura! ¿Será que volverá el sextete? Por desgracia no tenemos a Messi por aquí. Bueno, 5 títulos en esta temporada, fantástico, pero no tenemos a Messi como goleador y tampoco como asistente. Llega una propuesta interesante por Francisco Trincao, y pues al ver que tal vez las cosas no iban a estar bien teniendo a Messi con este crecimiento desmedido, he decidido venderlo, traer los 174 millones y darle la oportunidad a Messi, ya que tenemos ahí chicos más, un poco más jóvenes que también nos van a servir de recambio. Bueno, aquí podemos ver que nuestro muchacho lentamente se mete entre los mejores del club. Ahí tenemos cambios significativos, cambios a nivel físico ya, pues yo creo que con 21 años ya estaba casi formado lo que conocemos hoy de Messi. Un pequeño cambio de look, porque recuerden que él tuvo el cabello largo, entonces creo que ahí lo pudimos hacer, le arreglamos la camiseta, bueno, le pusimos camisilla más bien debajo, y yo creo que vamos a cambiarle para la siguiente, la sexta temporada, vamos a cambiarle al 10. Ansu Fati lo tiene, lo siento mucho Ansu, pero primero es Messi. Chicos, ahí como están, 55 partidos, 12 goles. ¿Quién fue el goleador? Bueno, Fati. Pero a Fati, ¿qué número le damos? Por Dios, Fati es el 10 en la actualidad. Démosle el 7, Nico González. 11 a Fati. Dejémosle el 11 a Fati. Bien, Depay tiene el 9. Perfecto. Bien, chicos, ahí está Lionel Messi, 55 partidos, 18 tantos. También cambiamos los guayos, como pueden ver. 12 tantos, 8 asistencias. Maravillosa la actuación del argentino, porque ya ahorita se quedó prácticamente solo. 7.1 de promedio. Trincao fue vendido a mitad de temporada. El nuevo look de Messi está fantástico, ¿no creen? Bien, finalicemos. Tenemos un valor de 143 millones. Ya se puso muy costoso Lionel Messi, 137% de crecimiento, y a los 21 la está rompiendo. Ahora vamos por balones de oro, y muy pendientes porque tenemos Copa del Mundo, y quizás, solo quizás, este señor aparezca por ahí. Copa del Mundo, chicos, de 2026, y por desgracia ha quedado en cuartos de final la selección argentina. No estoy muy seguro que Messi estuviera, hice simulón y no me fijé si estaba nominado, pero bueno, de todas maneras ha caído la selección ante la selección holandesa. Bueno, estuvo cerca el Balón de Oro, no alcancé a ver los nominados, pero bueno, al menos se quedó el Balón de Oro con nosotros, y a partir de ahora hay que prestarle mucha atención a este tema. Esto de las ligas ya se está poniendo cansón. Nuevamente campeones. Tenemos Copa de España, Supercopa de Europa,
Esta vez en Champions no nos fue tan bien. Tenemos que el goleador fue Memphis Depay y Fati en el sexto lugar. A ver, asistentes tampoco tenemos. Pedri, Fati. Bueno, Messi lentamente se va volviendo de los mejores, ya sube a la tercera posición, 56 partidos jugados, titular indiscutible, goles, 18 goles, muy por debajo de Fati y 9 asistencias. Por otro lado tenemos un crecimiento, como dije, de 3 unidades, 22 añitos, 7.3 de promedio en toda la temporada. Fantástico. A nivel financiero tuvo un crecimiento del 21% y ahora mismo cuesta 174 millones. Esta creo que es la sexta, iríamos para la séptima temporada, muchachos. A pelear ese Balón de Oro lo veo complicado, pero hay que intentarlo. Bueno, nuevamente tenemos a Fati como el mejor, pero no logro ver, no he podido ver quién es, quiénes son los nominados, por Dios. Bueno, Fati, no se lo ganó Messi de todas formas. Bueno, cae el Barcelona, muchachos, una casilla, el Madrid se queda con la Liga. Aquí vemos que la Supercopa es del Barcelona, Copa de España también nuestra, y tenemos Champions. Fantástico. Bueno, Messi ya poco a poco se va metiendo por aquí, chicos. Puesto número 7 en el goleo, 16 tantos en 38 partidos. Vinicius con 24, bueno, fantástico Vinicius, y por otro lado Fati también, ¿no? Bueno, por Champions a Messi le fue un poco mejor, tercer lugar. Sigue en la posición número 3 del Barcelona como goleador, ¿no? 26 tantos, 9 asistencias, la verdad no está nada mal. Por otro lado podemos ver que tuvo un crecimiento de una unidad, no creció mucho, pero tuvo un promedio a nivel global de 7.4, no estuvo nada mal el argentino, muchachos, que cada vez se hace más popular en las redes sociales. Por otro lado podemos ver que tuvo un crecimiento del 10% y ahora es un jugador de 191.5 millones. La verdad es que a nivel títulos está consiguiendo mucho, pero a nivel personal no tanto. En la octava, que sería la siguiente temporada, veremos si por fin ese Balón de Oro, por Dios, quedan solo 2, octava, novena y décima, 3 unidades, 3 campañas para ver si al menos consigue un Balón de Oro. Chicos, por desgracia es la primera ocasión de este episodio en el que puedo llegar aquí al punto de quiénes de los nominados. Bueno, ahí tenemos 2 de nuestro club. Esperemos que Messi se lo lleve, por Dios, esperemos que así sea. También está con Mbappé, ¿no? No, chicos, se lo lleva ahora Vinicius, pero bueno, hay que seguir intentando. Nuevamente tenemos la Liga. Por desgracia no conseguimos más títulos, pero bueno, Messi se ubica en el segundo lugar como máximo goleador de esta Liga Santander. Fati es el mejor asistente. ¡Wow! Ya ahora sí logró ser el mejor jugador del club, ¿no? 52 partidos, 24 goles, 6 asistencias, pero aún así estuvo por debajo, estuvo muy igualado a Fati. Creí que por las asistencias tal vez Fati podría estar mejor posicionado, pero no es así. Por otro lado, 2 unidades de crecimiento y tenemos 7.3 de promedio. Bueno, en toda la temporada. Hubo crecimiento financiero del 6%, 229.5 millones de euros para el argentino en su valor comercial. Solo restan 2 temporadas, la novena y la décima, y finaliza este episodio. No estoy muy convencido del Balón de Oro, pero igual hay que seguirlo intentando. Nuevamente tenemos nominado a nuestro Messi, pero no resulta nada. Veamos qué pasa. Veamos, nada. Solo queda una oportunidad. No fuimos capaces, chicos. Nuevamente tenemos Liga y tenemos Champions. No tenemos más títulos. Los goleadores absolutos, Fati, Depay y Messi. 21, 21 y 27 para Fati. Mejor asistente, Pedri. Y Fati fue el mejor de la Champions. Bueno, Messi cayó más bien al segundo lugar como goleador, ¿no? Perdón, dejémoslo aquí. 55 partidos, 26 tantos, 14 asistencias. Muy regular el argentino realmente. Hombre, no está cumpliendo como quisiéramos, ¿no? 7.5 de promedio, 2 unidades de crecimiento, está en su máximo esplendor, no creo que suba más de ahí, ¿no? O quién sabe. Como podemos ver, tiene un valor financiero de 273 millones y creció un 10%. Hay Copa del Mundo, veremos si Messi consigue algo. Semifinales de Copa del Mundo, no estoy muy seguro de que hayan llamado a nuestro muchacho, el señor Messi, pero estoy convencido que con 97 de media tiene que estar aquí jugando. La verdad, simulé y no me di cuenta. Aquí tenemos una posible final contra Inglaterra o Alemania, porque no creo que que pierda Argentina frente a Polonia. Perfecto, chicos, aquí hemos llegado a la final, o más bien ha llegado Argentina a la final, lo que significa que vamos a tomar las riendas y a ver si de pronto Messi aquí se ganara esta preciosidad que tienen en pantalla. Aquí tenemos el partido
o el partidazo que se viene. Final de Copa del Mundo, pero ¿qué tal si le echamos una ojeada primero a la plantilla que tiene ahora mismo la Argentina, muchachos? Tenemos a González por izquierda, delantero centro tenemos a Martínez, Messi evidentemente por la derecha, Domínguez, Almada y Varela por la mitad, por el medio campo. Yo creo que voy a dejar un poquitico más bien a este chico para que quede una selección bastante renovada, ¿no? Bastante nuevecilla. Yo creo que vamos a dejar aquí a Senesi más bien, un poco más de experiencia, ¿no? Romero, ahí está, Foyt por la derecha y Aude, debe ser así la pronunciación, no sé. Bien, perfecto, tenemos a Rósico en la portería, suplente tenemos a Morales, un canterano por aquí de 94 de media, interesante esa chiverita, en fin. Chicos, Ávila, Bernabé, wow, Farías, interesante, y por aquí Lucas Romero, que hace poco lo vimos en el Reconstruyendo con Menores de Edad. Por aquí más jugadores, Velasco. Vamos al terreno de juego, veamos qué sucede. Ahí está todo en orden, 5 minutos, chicos, pero ojo, este partido lo vamos a ver al final del episodio, así que no lo olviden. Digamos que corto juego el partido, pero vamos a ir, en este momento vamos a ir a finalizar la temporada que tenemos y mejor dicho, al final dejamos este partido. ¿Quién será el jugador del año? Bueno, el que se lleve este balón, pero todavía no sabemos. Veamos qué pasa. A ver. ¡No! No fue posible el Balón de Oro para Messi. Una liga más, pocos puntos, pero aún así nos llevamos el primer lugar. Por otro lado, tenemos Supercopa de España, Supercopa de Europa, por aquí tenemos una Champions. Messi nunca fue goleador. Cuarto lugar por esta temporada y como asistente también cuarto lugar. Y por aquí no consiguió nada. Ah, sí, tercer lugar. Bueno, en fin. Perfecto, aquí tenemos la Pulga con 57 partidos, 31 goles, 15 asistencias, bastante bien para esta temporada, goleador absoluto, un promedio del 7.6, 26 años, cayó un 2%, 290 millones. Eso es lo que le queda un mes de contrato, ¿no? Eso es lo que quedó costando Messi para esta 10ª y última temporada, chicos. Ahora sí, los dejo con el partido y al finalizar ese partido, evidentemente, pues veremos el resumen de todos los títulos conseguidos, chicos. Sin más, vamos al partido. Ya estamos aquí en el partido, chicos. Ya estamos aquí. Vamos a finalizar el episodio. Bueno, tratando de sacar esta Copa del Mundo adelante. Calientan los muchachos. Partidazo entre Alemania y Argentina. Ya estos dos han disputado finales. La última que recuerdo fue la del 2014. No sé si antes tuvieron otra. En fin, creo que sí. Ahí está Miroslav Klose. Un tifo espectacular. Un escenario magnífico. Hanguk Stadium. Los comentarios de Derek Wright y Stewart Robson. Bueno, eso no nos importa realmente. Veamos qué tiene la selección alemana para enfrentarnos en este partido, chicos. Ahí está la hermosa Copa del Mundo, que ojalá Messi en la vida real se la lleve de todo corazón. Así lo deseo. Ojalá Argentina gane la Copa del Mundo. Por encima de Brasil y por encima de todos, quiero que Messi se lleve ese torneo y termine su carrera como debe ser. Aquí tenemos, allá está. ¡Wow! Lionel Messi está muy bajo, está muy bajito. Bueno, pues que tiene 21 años o 22 es que tiene. O no, más. 26 debe tener. Dios, debería yo haberle aumentado la estatura, ¿no? No lo tuve en cuenta. En fin, hay varios errorcillos por ahí que cometí al inicio, pero pues ahí vamos mejorándolo. La cuestión es que hay que aumentarle la estatura a Messi porque creo que todavía está de 1.60. Ahí está, sí señor, miren eso. 1.60, no puedo creerlo. ¡Messi! Está muy chiquitín, debemos aumentarle la estatura. Bien, himno de la selección argentina. Aquí tenemos, wow, capitán. Interesante. Vamos al fútbol, chicos, porque esto puede tornarse complicado. Complicado, es un partido difícil. Es final de Copa del Mundo. Vamos, Nico, Messi, Messi, ¡qué golazo! ¡Qué buena definición! ¡Qué golazo el de la Pulga, chicos! Por Copa del Mundo en esta finalísima. El enano de 1.60, que no entiendo por qué no tiene ya 1.67. Ya debería tenerlos, chicos. Ahí está, miren cómo se va aquí. Se va de 1, 2, se va. Continúa un control de balón perfecto y una definición magistral. Con la pierna derecha, qué curioso. Qué curioso. En fin. Perfecto, ahí está, celebra la pulguita, porque literal es una pulguita muy chiquitico. Ahí está Messi celebrando su gol y alentando a la audiencia, a toda la fanaticada que los apoye. Bien, vamos a mantener este resultado, chicos. Minuto 21, llega el primer gol del partido.
No lo puedo creer. ¡Ay, qué difícil se ha puesto este partido! Minuto 43 y empatan los germanos. ¡Ah! No lo puedo creer. Aquí mire cómo lo deja ir. Antes tuvo todo el tiempo del mundo para esperar a su compañero. A ver la posesión. ¡Wow! Tienen un número de posesión gigantesco. Veamos cuál es el mejor. El mejor calificado hasta el momento. 7.3. Messi con 8.0. Bueno, sí, por el gol que hizo, ¿no? Aparte que fue un gran gol. ¡Ay! No puede ser, chicos. No puede ser que... ¡Ay! No lo puedo creer. Que haya metido ese balón por ahí la pulguita, chicos. Bueno, la pulga. Literal, la pulguita. No lo puedo creer. ¿Cómo metió ese balón ahí? Increíble, vean esto. Se va. Y con la mocha, no lo entiendo. Miren. Increíble. Brutal. Sencillamente fantástico el argentino. ¡Ay, no, qué golazo! ¡Ay, Dios! Otra vez este señor. No quiero ver tu celebración. No puede ser. Pero cómo nos dura tan poquito la felicidad. ¡Ay! ¡No! ¡Messi! Ahí como todo un 9. Esperando la oportunidad. ¡Qué brutal! ¿Sí? ¿Cómo se lo traga? Es increíble. ¿Cómo se lo comió? Ahora mantenernos, chicos, mantener este 3-2, 5 goles repartidos. Aquí se va otra vez la pulga. ¡Ay, no! ¡Dios santo! Era el golecito. No, nos empataron. ¡Ay, sí! ¡No puede ser! ¡Qué salvada! Nos salvó el portero y tenemos una cantidad de amonestados increíble. Vamos a sacar a Romero porque ya están que lo expulsan y nos salvamos. Nos salvó el portero, chicos. Domínguez, otro amonestado. No. ¡Qué barbaridad! No están respetando el hat-trick de Messi, por Dios, chicos. Estoy ya molesto porque tenemos toda la intención de ganar. Pero Dios, qué cantidad de goles. No puede ser que estemos jugando 15 y 15. No, chicos. Pues me imagino que Messi debe llevar 10. A ver, posesión. Siguen ellos con la posesión. Messi debe llevar al menos, ¿qué? 10 de puntuación, rendimiento. Enzo Fernández. Messi con el hat-trick, claro que sí. Ahí está. Muy bien. ¡Ay, qué buen balón! ¡No puede ser! ¡Te me vas ya! Ya, absolutamente ya saco. Justo ahora saco a Lautaro Martínez. ¡Qué vergüenza de jugador, por Dios santo! Es una locura la cantidad de goles que se ha comido. La selección debería ir ganando 5-0. O 5-3 más bien. Por culpa de Lautaro. ¡Por poco! ¡Ay, chicos! ¡Qué locura, por Dios santo! ¡Qué locura esta Copa del Mundo! 4-3 y Messi con 4 tantos. No lo puedo creer. ¡Ay, miren! Se va. Y este sí no. Era Lautaro Martínez el que estaba cometiendo errores. Era el que se comía los goles. Y ahora sí ya tenemos esta Copa del Mundo. Esto es Paría, sí. Creo que fue el que acabó de ingresar. Pero era el que se estaba comiendo los goles, chicos. Era el que se estaba atragantando todos los goles. ¡Qué maravilla! ¿Miren esto? Definió ya quedándose casi sin perfil. Y aún así, wow, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que va a sacar a Messi? Por Dios santo. Eso ni en broma, ni en chiste. ¡Finaliza, chicos! Messi se lleva esto. Así de sencillo. Así de sencillo. Mientras celebran, mientras gozamos este hermoso momento,
¿Qué tal si vemos el resumen de lo que hizo este muchacho? Veamos una carrera llena de títulos, pero a nivel personal no tantos realmente. 7 ligas consiguió en estas 10 temporadas el gran Lionel Messi. Supercopas de España consiguió 5, Copas de España 4, Supercopas de Europa también consiguió 4, Champions League consiguió 5, Europa League también tuvo 1, Mundiales evidentemente 1. Y la parte más triste de esta historia es la siguiente: goles, 156 goles, es muy poco realmente para lo que esperábamos. No sé qué pasó con Messi. En fin, asistencia 65, no fue goleador ni mejor asistente en ninguno de los torneos. El valor de mercado, bueno, según Transfermarkt, chicos, quedó rondando los 290 millones de euros. Muy bien, muchachos, este ha sido el resumen de la carrera de este grandísimo jugador, que en la vida real estuvo mucho mejor, aunque en la vida real no ha ganado mundiales. Esperemos que así sea. Sin más, solo me resta agradecerles por llegar hasta esta parte del video, pedirles que por favor se suscriban, que dejen un poderosísimo like y que estén atentos porque se vienen cosas maravillosas. Vayan al comentario fijado por favor y me dejan ahí la carrera de otro jugador, sea joven, sea leyenda, lo que quieran, o si quieren algún reto en especial me lo dejan en el comentario fijado. Ahí también encuentran más contenido relacionado o parecido a este. Bien, chicos, sin más me despido, poderoso like, adiós. Un momento antes de irse, quiero que dejemos claro algo que me tenía realmente, o me dejó realmente, digamos que sorprendido. No sé si notaron, pero los 4 goles de Messi los hizo con la pierna derecha, y no entiendo por qué hizo eso. Bueno, él es izquierdo, como pueden ver. Pues evidentemente la razón, o la única razón medianamente lógica que encuentro para ello, es que tiene 5 estrellas de pie débil. Movimientos hábiles 4 y 5 de definición, circo de pierna mala como llamamos. Entonces la mocha de Messi era mejor que la izquierda incluso. De todas maneras, muy curioso porque ve que no hizo ni un solo gol de los 4 que vimos en acción. Pues no vimos ninguno con la pierna izquierda. Es bastante curioso. Chicos, las cosas del FIFA. Ahí está. Ya para finalizar le aumenté la estatura, pero ya para qué, muchachos, y ya casi se acabó el episodio. Chicos, ahora sí los dejo. Poderoso like. Adiós.